Más alto que el cielo está, así es tu amor por mí. Nunca podré alcanzar una eternidad a comprender tu amor por mí, pues tu amor no conoce fronteras, no tiene color, raza ni lengua, pues tu amor no está en las estrellas, está al alcance de mi corazón. Más profundo que el mar, más alto que el cielo está, así es tu amor por mí. Nunca podré alcanzar ninguna eternidad a comprender tu amor por mí, pues tu amor no conoce fronteras, no tiene color, raza ni lengua, pues tu amor no está en las estrellas, está al alcance de mí, pues tu amor no conoce fronteras, no tiene color, raza ni lengua, pues tu amor no está en las estrellas, está al alcance de mi corazón. Nada ni nadie nos podrá separar de su grande amor, pues por mí Cristo murió en la cruz, su sangre por mí derramó. Nada ni nadie nos podrá separar de su grande amor, pues por mí Cristo murió en la cruz, su sangre por mí derramó. Nada ni nadie nos podrá separar de su grande amor, pues por mí Cristo murió en la cruz, su sangre por mí derramó. Nada ni nadie nos podrá separar de su grande amor, pues por mí Cristo murió en la cruz, su sangre por mí derramó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que la obra maravillosa de tu Santo Espíritu sea en nuestro corazón. Es nuestra petición constante siempre que acudimos a ti para recibir este alimento que fortalece nuestro espíritu, que nos edifica, que nos transforma, que nos cambia, que nos impulsa, nos lleva al cumplimiento del propósito que tú has establecido en nuestras vidas. Que tu palabra sea revelada en nuestro corazón, se haga viva en nosotros, oh Dios Todopoderoso. Obra ese milagro en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Romanos 8:28 establece uno de los principios que debemos de tener siempre presentes. Todos los principios del reino de Dios deben de estar siempre presentes en nuestro corazón. Pero vean lo que escribió el apóstol Pablo en este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos.
Yo sé que la mayoría conocen este versículo y está presente en su corazón. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es maravilloso saber lo que el amor de Dios produce, genera en nosotros. Hace ya muchos años, miles de años, en el libro poético que es el libro de Cantar de los Cantares, hermosa poesía que viene del corazón de Dios para nosotros. En el capítulo 8, versículo 7 de este libro está escrito que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos podrán extinguirlo. Nada podrá ahogar, nada podrá apagar el amor de Dios en nosotros. Por eso está establecido en la palabra, y así el apóstol Pablo lo transmite a la iglesia, que los que aman a Dios, y amamos a Dios porque Él ha manifestado su amor a nosotros. Le amamos porque Él se ha revelado a nuestra vida. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo es que abrimos nuestros ojos, fuimos iluminados para poder ver el amor de Dios. Porque hay una gran diferencia entre vivir el amor de Dios, tener la convicción de lo que es el amor de Dios sobre nosotros, cuando tenemos presente que por su amor Él dio a su Hijo, envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para redimirnos, para darnos salvación y vida eterna. Cuando se desprendió Él mismo de esa divinidad en Cristo Jesús, que vino como hombre para poder pagar por nuestros pecados. Este maravilloso amor que es lo que nos lleva a nosotros a amarle a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros se manifiesta en nosotros este amor, cuando vivimos este principio, este fundamento de nuestra fe, de lo que es el amor a Dios, la palabra de Dios establece que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme, dice la palabra, al propósito, porque Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros. Un propósito que Él estableció desde el principio de los tiempos para que nosotros vivamos y lo alcancemos. Así es de que la seguridad que tenemos en nuestro corazón, la seguridad que se manifiesta en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra seguridad de saber que al amar a Dios estamos avanzando, estamos viviendo, estamos caminando con una maravillosa promesa en nosotros. Esta promesa es de que al ser guiados por el Espíritu Santo, al vivir conforme a lo que es el amor a Dios, porque amar a Dios, temer a Dios, es precisamente vivir con un anhelo constante de agradarle a Él, de obedecerle a Él, de conocerle, de saber qué es lo que Él ha establecido para nuestras vidas, para vivir conforme a su voluntad. Hemos sido apartados para Dios. Eso es lo que hemos venido hablando precisamente del significado de ser santos. Al haber sido nosotros adoptados por este espíritu maravilloso de adopción para ser llamados hijos de Dios, apartados para Dios para vivir de acuerdo y conforme a su voluntad. Y cuando vivimos de esa manera, cuando nosotros avanzamos por el camino de la bendición, esto es obedeciendo a la palabra de Dios, conociendo su voluntad, todas las cosas que nosotros vamos decidiendo, todas las cosas que nosotros vamos estableciendo en nuestra vida, todas las cosas que se van generando por nuestro vivir, por nuestro actuar, nos ayudan a bien. Porque estamos avanzando, estamos viviendo, estamos decidiendo, estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios.
ya que el Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros nos guía para que nosotros vayamos caminando de acuerdo a la verdad y a lo que más nos conviene a nosotros, ya que nuestro Padre Celestial ha iniciado en nosotros una maravillosa obra. Una obra que Él va a concluir, que Él va a terminar. Y cada día Él está obrando en nosotros, está sacando de nosotros las impurezas, está tratando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Allí trabajando en nosotros, llevándonos en este proceso, un proceso maravilloso de santificación. Esto debemos de tenerlo siempre presente en nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas? Todas las cosas nos ayudan a bien, sí. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? Pues todas las cosas que se generan por vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Todo lo que sucede en nuestra vida, todas las decisiones que tomamos de acuerdo, ajustadas, alineadas a la voluntad de Dios, a su palabra. Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en función de agradar a Dios, de honrar a Dios, de amar a Dios. Algunos piensan que cualquier cosa del mundo nos va a ayudar a bien. No se trata de eso. No, hay cosas que son muy nocivas en el mundo y que no nos pueden ayudar. Hay muchas cosas que surgen del pecado, que surgen de lo que es contrario a Dios. Eso no nos va a ayudar. Hay personas que lamentablemente viven en situaciones de pecado y piensan que Dios está permitiendo que ellos vivan en pecado porque algún propósito tiene con ellos. No. Dios no te va a llevar a vivir en una situación de pecado para alcanzar un propósito en ti. No, Dios tiene otros métodos, otros medios. Los medios de Dios nos saca de ese reino de oscuridad, nos libera del pecado, de las ataduras del pecado, para que vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al propósito que Él tiene con nosotros. Él no puede ver el pecado. Por el pecado es que Cristo Jesús murió en la cruz y sufrió por nosotros. Así de que debemos de entender y de saber cuáles son estas cosas de las cuales habla el apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas cosas que nos ayudan a bien? Es lo que se genera en nuestra vida, lo que nosotros generamos y lo que genera todos los que formamos parte de la maravillosa familia de Dios, cuando al ser guiados por el Espíritu Santo, cuando avanzando en el propósito de Dios dentro de lo que es la iglesia, somos edificados y somos bendecidos, ¿sí?, por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿a quienes conoció antes Dios? A todos los que hemos nacido, todos los que hemos venido a este mundo, fuimos conocidos desde el principio de los tiempos por Dios. Así es de que Él nos conoció a nosotros desde un principio y estableció en todos un propósito. Dice, nos predestinó. ¿Por qué nos predestinó? Bueno, porque precisamente al haber establecido ese propósito en nuestra vida, ya allí estaba llevando una línea, estaba estableciendo cuáles serían esas obras en las que nosotros caminaríamos y hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir. Hay que entender muy bien este concepto de la predestinación, porque algunos piensan que ya desde el mismo momento en el que Dios nos conoció en el principio de todos los tiempos, a uno dijo, tú vas a ser salvo, tú no, tú te vas a condenar. No es eso. No, el amor de Dios no hace acepción de personas. Él nos conoció a todos. Él es el creador de la vida. Él puso propósito en todos, ¿sí? En todos. Ahí es que somos predestinados y todos somos el deseo del corazón de Dios. Por eso Cristo murió, dice la palabra, que todo aquel que conoce a Jesús,
todo aquel que le acepta como Señor y Salvador. La palabra establece que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que vino a este mundo a morir en la cruz para que todo aquel que le reciba y le acepte como Señor y Salvador sea salvo, tenga vida eterna. Así de que Él nos predestinó precisamente para la salvación. Pero hay un llamado que Él está haciendo. Hay un llamado que nos hace, dice así, para que fuésemos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que Él predestinó, a todo aquel que le dio un propósito, que es a todo aquel que ha sido creado, ¿sí? Dice, a estos también llamó. Y aquí está, podríamos decir, el punto, la clave importante que debemos de tener presente. Recibimos el llamado. ¿Cómo recibimos el llamado? Cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, cuando nos predican de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, cuando tenemos nosotros esa convicción de que somos pecadores y de que necesitamos un Salvador. El llamado se manifiesta en nuestra vida cuando en nuestro corazón se manifiesta la cruz. Y vemos a Jesús que Él murió en esa cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros, y nosotros reaccionamos en ese momento. Le pedimos perdón por nuestro pecado, decidimos arrepentirnos, decidimos cambiar de vida, decidimos dejar esa vida de pecado en la cual vivíamos para empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la respuesta al llamado que nosotros recibimos, y el llamado es para todos. El evangelio se predica para todos, para que todo aquel que reciba a Cristo sea salvo. Lamentablemente hay algunos que cierran sus oídos al llamado, cierran su corazón, están insensibles, están atados por el pecado, no quieren o se cierran al conocimiento de la verdad. Pero cuando por la gracia maravillosa del Espíritu Santo recibimos este llamado, cuando nos damos cuenta que quizá vivíamos una vida vacía, una vida de religiosidad, creyendo que agradábamos a Dios con nuestras obras, con nuestras acciones, con ciertos métodos de cada tiempo hacer alguna cosa que creíamos que era agradable a Dios, o algunos sacrificios, en fin, tantas cosas que vemos que conforman la religiosidad. Pero Él nos está llamando para que tengamos una relación personal con Él, una relación directa con el Padre, que al recibir a Cristo en nuestro corazón y nacer de nuevo, podamos ver el reino y a través de la revelación de su palabra conocer, saber lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera de nosotros. El Señor se lo dijo a aquella mujer samaritana cuando sentado al borde de aquel pozo de agua, le pidió a ella que le diese de beber, y después de haber hablado con ella le dijo: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y pronto se manifestará esto. Ya no será allí en ese monte donde ustedes dicen que se adora, ni será en el templo donde los judíos dicen que es el lugar donde se adora al Padre, sino que ha llegado el momento, dijo el Señor, en que el Padre busca verdaderos adoradores, adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Esto es, aquellos que aman a Dios porque se ha revelado en su espíritu su amor en la imagen en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto entonces? Se pregunta el apóstol Pablo, y esto es algo que debemos también nosotros preguntarnos. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, y yo sé que en este momento todos han
continuado con esta frase porque todos la conocen, la mayoría de ustedes. ¿Quién contra nosotros? Así es. Si Dios con nosotros, si Él nos ama de esta manera, si Él nos ha conocido desde el principio, si Él nos ha predestinado, si Él al hacernos este llamado nosotros hemos respondido al llamado, si nosotros hemos sido ya adoptados por el Padre, ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, si ya el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos selló y estableció esa autoridad y esa propiedad que tiene sobre nosotros Cristo Jesús, ya que Él pagó un precio, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Si ya todo esto está en nosotros, si ya tenemos un nuevo nombre que ha sido escrito en el libro de la vida, si hemos sido trasladados ya del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz, al reino de Cristo, a Jesús, este reino maravilloso de nuestro Padre Celestial, donde ya no tiene potestad alguna Satanás. Si ya todo esto ha sucedido en nuestra vida, entonces, ¿qué pues diremos a esto? Pues lo que podemos decir es que si Dios está con nosotros, si nosotros somos sus hijos, si Él ha pagado, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un alto precio por nosotros al haber derramado su sangre, y Él tiene la máxima autoridad sobre todas las cosas. No hay nadie que tenga más autoridad que Cristo Jesús. Absolutamente nada de lo creado, nada absolutamente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué más diremos? Pues si Él está con nosotros, efectivamente, nada, nadie, ¿sí?, contra nosotros. Y algunos dirán, pero ¿por qué entonces tengo enemigos en este mundo? ¿Por qué hay personas que vienen y nos hacen daño? ¿Por qué están sucediendo situaciones que nos afectan, que nos afligen? Si está establecido que si Dios es con nosotros, nadie estará en contra nuestra. Porque la palabra de Dios está refiriéndose a lo que sucede en el ámbito espiritual. Porque es en nuestro espíritu donde tenemos vida eterna, porque es en nuestro espíritu donde ha venido Él precisamente a morar en nosotros. En este mundo estamos un instante, en este mundo es tan solo un momento mientras cumplimos con un propósito, pero la vida eterna está con Él. Y nada ni nadie puede venir en contra de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. En nuestro espíritu nos ha dado vida eterna. En nuestro espíritu Él ha puesto eternidad. En nuestro espíritu el Espíritu Santo ha venido a morar para guiarnos. Él nos ha adoptado en nuestro espíritu. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, les dijo que habría tribulación, y en esa tribulación está incluida aquellos que vendrían en contra de ellos. Hoy en día siguen muchos viniendo en contra de los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo que nada vendría en nuestra contra. De hecho, vemos cómo a través de la historia de la iglesia, cuántos han muerto y han sufrido el martirio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos se preguntarán, bueno, pero si la palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué suceden tantas cosas? Quizá en este momento de pandemia algunos dicen, no, si Dios está con nosotros, el virus no nos va a afectar. Mira, he visto y sabemos en los últimos meses cómo muchos siervos de Dios, hombres y mujeres que aman a Dios, han sido afectados precisamente por este virus. Y que si partieron a la presencia del Señor es porque el Señor mismo lo permitió, sí. Pero el virus atacó sus cuerpos. El virus fue en contra de ellos. Y hoy mismo, en este momento, lo estamos viendo en muchos países que han ido relajando las medidas. Hablaba con el pastor en Chile.
Chile es un país que estaba a la punta con todo su sistema de vacunación, el segundo país en el mundo donde más vacunas habían aplicado, y la gente se relajó, la gente empezó a salir a las calles, a llenar los centros comerciales, abrieron iglesias, unos iban a fiestas, otros, ellos creían que ya estaban libres de esto, y en estos momentos Chile ha regresado a una situación como al principio de la pandemia y quizá aún más fuerte. Y entre ellos muchos hombres y mujeres de todas las edades que aman a Dios. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué estamos afectados? En estos momentos aquí en Venezuela, la lista que tenemos de personas afectadas por el COVID cada día aumenta. Estamos orando por ellas, estamos viendo las situaciones. Por eso aprovecho en este momento para decirle a la iglesia, debemos de cuidarnos, debemos de ser responsables en estos momentos que estamos viviendo. Es importante, debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y porque necesitamos en este momento nuestro cuerpo sano para cumplir el propósito de Dios. Que debemos de evangelizar, sí, pero debemos de establecer nuevos métodos para evangelizar. Tenemos que llevar la palabra primeramente a nuestra familia, a nuestros amigos, a los más allegados, utilizar los medios que tenemos, en lugar de estar reenviando tantas noticias falsas, bulos, bromas, ofensas a través de las redes, cosas sin ningún sentido. Enviemos versículos que hablen de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Mandémosle a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestra familia, versículos, palabra de Dios para que sea tocado su corazón. Esa es una forma en la cual podemos nosotros evangelizarles. No estamos en momentos ahorita para salir a las calles como antes, hacer convocatorias y reunir a mucha gente, porque lamentablemente muchas personas no entienden la gravedad que es no guardar la sana distancia en estos tiempos. Y otros no entienden que en estos tiempos las molestias que podamos sentir, los síntomas que podamos sentir, deben de ser alarmas que nos lleven a aislarnos. Hay muchos que no quieren reconocer que están siendo afectados por el virus. Dicen que lo que tienen es una pequeña gripa, un pequeño malestar, y lo que están haciendo es contaminando a otros, infectando a otros. Y esto está sucediendo en nuestro medio. Por eso es importante que entendamos, sí, si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. En nuestro espíritu tiene vida porque Dios nos lo ha dado y Él nos ha dado eternidad. Pero nosotros debemos de ser responsables y cuidarnos, porque la palabra de Dios lo dice, que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos ha entregado este reino maravilloso que es su reino, nos lo ha dado, somos coherederos con Cristo Jesús. Recuerdan, hace poco lo hablamos de este principio. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Hermanos de Cristo, dice la palabra, Él es el primogénito, ¿sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuánta gente anda condenando en su propio juicio? ¿Quién les ha mandado a condenar? ¿Quién les ha mandado a emitir palabra de condenación? La palabra de Dios es clara. Versículo 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, esto es maravilloso. Es maravilloso saber que es Él el que está intercediendo por nosotros, que es Cristo el que está allí a un lado del Padre. Mira, yo pagué por Él, yo derramé mi sangre, Él me aceptó como su Señor y su Salvador, y ahí está Él intercediendo por nosotros. Aleluya. Esto es maravilloso.
¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo en el versículo 35. ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Habrá algún tipo de tribulación o angustia que sea más fuerte que lo que es el amor a Cristo o de Cristo? ¿Persecución, dice la palabra? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Estamos en peligro? ¿O espada? Aquellos que atentan contra nosotros. La violencia, en fin. Cualquiera de estas cosas nos podrá separar del amor de Cristo. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas del matadero. Y el apóstol Pablo, esto escrito hace miles de años en el Salmo, pero quiero hacerles una referencia a lo que el mismo apóstol Pablo escribió respecto a esto, a los Corintios, en otra carta que escribió a ellos, a la iglesia de los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, dice, porque nosotros, los que vivimos, somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros morimos, somos entregados a muerte, morimos al pecado, morimos a esa naturaleza humana, a esa naturaleza del viejo hombre. Debemos de morir para que al nacer de nuevo, al resucitar con Cristo Jesús, dice la palabra, ¿sí? La vida de Jesús. ¿Qué es la vida de Jesús? La mente de Jesús en nosotros, la manera de actuar, de pensar, de hablar. La vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Esta es nuestra carne mortal. No es que tengamos que morir en la carne mortal para que se manifieste la vida de Jesús. No, sino que estando en la carne mortal, en este cuerpo que tenemos mientras estamos en este mundo, se debe de manifestar la vida de Jesús. Y para que se manifieste la vida de Jesús es necesario morir al viejo hombre, morir al pecado, morir a esa naturaleza que teníamos en nosotros, que nos inclinaba, nos llevaba a ir en pro de nuestra propia concupiscencia, esto es de nuestros propios deseos, de nuestra manera de pensar egoísta, vanidosa, orgullosa, etcétera, etcétera, para venir a tener una mente transformada por Cristo Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida. Voy a terminar con estos últimos 3 versículos para cerrar este maravilloso capítulo, el capítulo 8 de Romanos. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, y este es precisamente el título, si le vamos a decir así, de este día, de esta palabra. Repito, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por todo aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo cual estoy seguro, estoy persuadido, estoy establecido en una plataforma firme, sólida, de una total confianza. Estoy viviendo esa seguridad de que ni la muerte, y la muerte puede venir contra mi cuerpo mortal de muchas formas. Puede ser a través del virus de esta pandemia, puede ser a través de cualquier otra enfermedad, puede ser quizá un accidente, puede ser que quizá acueste a dormir y el Señor me llame durante el sueño y mi cuerpo ya no despierte. Porque una cosa te digo, nuestros tiempos, mi tiempo está en las manos de Dios. Y Él es el que ha establecido sobre de mí el propósito. Y cuando el Señor me llame a su presencia es porque Él ha establecido que así sea. Así es de que ni la muerte, bajo las circunstancias que puedan ocurrir en mi cuerpo mortal, ni la vida, lo que pueda generar este mundo, ¿sí?,
ni ángeles, ni principados. Algunos les tienen miedo a los principados, al demonio. Piensan que el demonio todavía tiene sobre de ellos poder. No, nadie, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, lo que estamos viviendo ahora, ni lo que está por venir, que no lo conocemos. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle al Padre toda la gloria, alabémosle, démosle gracias y vamos a llenarnos de gozo y agradecimiento y decirle: Abba, Padre, gracias, gracias por lo que tú, Señor, por tu amor nos has dado. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, si no le has aceptado como tu Señor y Salvador, hazlo en este instante. Allí donde estés, en las circunstancias en que estés, reconoce que eres un pecador, reconoce que necesitas un Salvador, que solamente Cristo Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados, que si tú en este momento le ves allí en la cruz, pero no en la imagen, no un cuerpo clavado en la cruz, porque Cristo ya no está en la cruz, Cristo resucitó. Pero si en este momento tú sabes que Cristo, al haber muerto en la cruz y derramar su sangre por ti, lo hizo para el perdón de tus pecados, y tú te arrepientes reconociendo que eres pecador y le invitas a que entre en tu vida, a que sea Él el que haga el trono en tu corazón. Si tú le reconoces como tu Señor y Salvador y lo crees en tu corazón para justicia, en este mismo momento tú serás salvo. En este momento estarás naciendo de nuevo. En este momento el Señor te estará adoptando como su hijo. Tendrás la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y eso que el Padre predestinó desde el principio de los tiempos para ti, empezará a manifestarse. Este llamado que estás recibiendo en este momento a aceptar a Cristo Jesús es para vida eterna. Y si tú lo haces, a partir de este momento vienes a ser parte de la maravillosa familia de Dios. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida y vida eterna tendrás por siempre. Nos gustaría mucho conocerte y saber de ti. Te invitamos para que a través de todos los mecanismos que tenemos, el número de WhatsApp de Casa Alabanza, así como por las redes sociales, los comentarios en YouTube, en Instagram, en Facebook, te comuniques con nosotros. Te comuniques para que podamos ser parte de este maravilloso proceso al cual Dios te está llamando. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre todos vosotros. Les esperamos. Seguiremos alabando a Dios a través de nuestras redes sociales. Seguiremos orando a través de nuestras redes sociales. Seguiremos evangelizando a través de nuestras redes sociales. Seguiremos discipulando. Seguiremos llevando la iglesia en estos nuevos tiempos para que el propósito de Dios sea en todos nosotros.